En el caso de la depresión no existe una radiografía, no existe un examen de laboratorio, no existe tal vez un estudio de imágenes que me diga, ok, esto significa depresión. Que es un dolor silencioso porque muchas veces cuando uno está atravesando la depresión no es muy consciente de qué les pasa. Primero identificarse triste, desanimado, con un estado anímico diferente, incluso un poco irritado. En la parte de psicoterapia hay mucho estigma. Depresión, hay mucho estigma, mucha vergüenza, mucha invalidación. Pero ¿de qué vas a estar deprimido? Y tanto si hablamos de depresión adulta y muchísimo más si hablamos de depresión infantil, porque para muchos adultos, ¿cómo un niño se podría deprimir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Yo soy Karina Borrero. Estoy súper feliz de que estén ahí. Si es que nos están viendo a la hora de estreno a las 9 de la mañana. Muy buenos días, buena tarde y buen provecho. Si los estoy acompañando en el almuerzo y si están en la noche, un besote. Los voy a acompañar seguramente hasta que se acuesten para hablar de un tema, señores, que yo creo en el que alguna vez todos hemos transitado o alguna vez todos hemos escuchado o incluso nos ha preocupado pensando si es que realmente hemos caído en depresión. La depresión es una de esas situaciones silenciosas, dolorosas, a veces vergonzosas, de las que no podemos salir solos. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Por eso hoy tenemos a dos grandes expertas con nosotros para hablar de este tema, que es imperdible. Está Mariela Linares, psiquiatra, y Stephanie Carrión, psicóloga y psicoterapeuta, hoy en Al Día con Karina Borrero para hablar, porque si hay algún tema del que nadie quiere hablar es la depresión. Es de esas situaciones, esos episodios, nos dirán las expertas si es de esas enfermedades que a muchas veces la gente les avergüenza, que incluso entre familias casi que no se comenta, que incluso entre profesionales cuando uno va a una consulta no quiere revelar del todo pensando que va a ser juzgado. Por eso hoy les agradezco a las dos estar con nosotros y quiero arrancar con esta premisa, ¿no? Porque seguramente ustedes más que nadie lo han escuchado. Hablar de depresión nos muestra débiles. Es como tener un problema, pero un problema de autoestima, un problema de actitud. Y hay que comenzar hablando de lo que realmente es la depresión. Así que las quiero escuchar porque quiero además que ustedes como expertas le digan al público por qué tenemos que hablar de depresión. Efectivamente, gracias Karina por la invitación. Es un gusto poder estar acá contigo hablando, como tú dices, de un tema tan importante. Y creo que hay algo de diferente con respecto a otras enfermedades, comparando la depresión. Y es que, así como, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una diabetes, me saco una glucosa y mido y digo, ok, este valor significa que tengo esta enfermedad. En el caso de la depresión no existe una radiografía, no existe un examen de laboratorio, no existe tal vez un estudio de imágenes que me diga, ok, esto significa depresión. Ajá. Y creo que eso lo hace más complicado, ¿no? No sé qué piensas. Sí, totalmente de acuerdo. Desde mi lado, en la parte de psicoterapia, hay mucho estigma, ¿no? Como tú dices, depresión, hay mucho estigma, mucha vergüenza, mucha invalidación. Pero ¿de qué vas a estar deprimido? Y tanto si hablamos de depresión adulta y muchísimo más si hablamos de depresión infantil, porque para muchos adultos, ¿cómo un niño se podría deprimir? ¿No? Y ya tenemos casos de chicos deprimidos y que muchas veces se dejan pasar por alto, no logramos ver todos estos síntomas de los chicos que pueden estar presentando depresión y así comienza la cronicidad del tema. Sí, hablamos de que es un dolor silencioso porque muchas veces cuando uno está atravesando la depresión no es muy consciente de qué les pasa, ¿no? Uno comienza seguramente primero a identificarse triste, desanimado, con un estado anímico diferente, incluso un poco irritado. Y ahí quisiera llegar, porque creo que es muy difícil que uno lo identifique, que uno diga yo tengo depresión, y ahí sí necesita el entorno para que lo identifique. Pero cuando el entorno ve que alguno de sus familiares o algún amigo o alguien cercano está muy irritable, no puede linkear ese estado de ánimo con la depresión también. Efectivamente, lo que pasa es que muchas veces, como tú dices, asociamos depresión igual a estar triste. Sí. Y si bien es cierto, si nosotros evaluamos los criterios diagnósticos y nos ponemos por ahí muy teóricos, está tristeza dentro de los criterios, también, como tú comentas, está irritabilidad. Y mira, incluso en niños y adolescentes, para diagnosticar depresión, no necesariamente esperamos que una persona esté triste, sino irritable. Exacto. ¿No? Entonces, tener en cuenta eso, porque a veces los papás dicen, pero no está triste, no está solo en su cuarto, no está llorando, no está aislado. Pero a ver, ese no es el único signo. Y como tú comentas, también a veces pasa que uno cuando está pasando por una situación así dice, oye, ¿qué me está pasando? Estoy, no sé, algo incómodo, ya no me siento como antes. Sí. Hay algo que nos llama la atención.
No sabemos tal vez qué exactamente, pero nuestro entorno puede ver. Cambios, por ejemplo, ahí seguro podemos hablar un montón en el apetito, en el sueño. Tal vez ya no estoy disfrutando de las mismas cosas que antes me gustaba. En niños y adolescentes bajan las notas, ya no rindo igual que antes, me están llamando la atención en el colegio. Entonces hay que prestar atención a esos signos también. Claro, ahora, ¿es de un momento a otro o esto es progresivo? Por ejemplo, No. pasa que veo a mi hijo o a mi hija irritado de la nada, o es que realmente veo progresivamente que esto está cambiando un poco su estado de ánimo. Sí, usualmente algunos factores pueden verse algún evento desencadenante, la separación de los papás, una transición, en el caso de los chicos, o un evento que marca la vida de los pacientes, ¿no? Pero no es que pase de la noche a la mañana, yo desperté y tengo todos estos síntomas, ¿no? Los chicos y también las personas adultas empezamos a manifestar pequeños síntomas, ¿no? Mayor desmotivación, pensamientos irracionales, ideación de culpa y así. Muchas veces dejamos pasar estos síntomas y empezamos a llegar a cosas muchísimo más complejas, como la idea de hacernos daño a nosotros mismos y muchos pensamientos más complicados que luego ya hay que trabajar en conjunto tanto con la parte de psicoterapia como con la parte de la farmacología. Sí. ¿Por qué crees tú que para el resto de los familiares o el resto de personas que es parte de un entorno le cuesta tanto aceptar que ese familiar está deprimido? Yo creo que tiene que ver con muchos factores, pero principalmente el estigma y la vergüenza que aún en nuestro país y en nuestra sociedad principalmente hay sobre salud mental, ¿no? Porque reconocer que, yo estoy triste, estoy deprimido, puede ser complicado, pero que mi hijo lo esté ahí como esta carga incluso adicional de, oye, pero no estoy haciendo lo suficiente, no fui un buen papá, ¿en qué me equivoqué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me faltó para que este chico que le di todo tenga ese problema? Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Mucha culpa y asociado a debilidad, ¿no? O sea, si estoy deprimido significa que soy débil, que no puedo con esto que me está pasando. Y también encontramos muchas estas recomendaciones como, pero vamos, tú puedes, pero échale ganas. Y no se trata necesariamente de hacerle ganas, porque a consulta, y Mariela me lo debes también confirmar, a consulta llegan los pacientes poniéndole ganas, con toda la intención, pero también bastante agotados, porque cada actividad, yo siempre digo que a veces es como tratar de correr contra la gravedad, como en la luna, ¿no? Entonces es complejo para ellos y el espacio de psicoterapia se vuelve un espacio donde es válido lo que te está pasando, tiene sentido lo que estás sintiendo y vamos a juntos buscar herramientas precisamente para ayudarte a sentir bienestar. ¿Uno sale de una depresión o vive con depresión? Actualmente el objetivo del tratamiento, ya sea farmacológico o psicoterapéutico, es la cura. ¿Sí? Entonces eso es importante tener en cuenta, porque muchas personas incluso también llegan a consulta diciendo, sí, pero tal vez voy a convivir con esto. No, actualmente pretendemos que haya una cura total del cuadro, una remisión total. ¿Qué tan importante es vincular a la familia y al entorno en un paciente con depresión? Fundamental en este proceso, porque la familia va a ser una gran red de soporte emocional para el paciente e incluso también para el terapeuta, para que nos dé información de cosas que el paciente quizás no está logrando visualizar propio del cuadro también. Entonces, concientizar, psicoeducar, como decimos nosotros, a la familia de qué es lo que está pasando. No, es que no se levanta y duerme todo el rato. Sí. Qué ocioso, qué flojo. No, entonces empezar a quitar estos estigmas, estas etiquetas y explicarle a la familia realmente que esto es parte del cuadro y que de esta forma lo podemos ayudar, ¿no? Entonces va a ser fundamental involucrarlos en el tratamiento. He escuchado a Marian Rojas Estapé, que creo que ya es una de las psiquiatras más conocidas mundialmente, ¿no? Además es conferencista, hablar de los nuevos tratamientos para las personas que han sido diagnosticadas con depresión, que va desde el hecho de invitarlas, incentivarlas a hacer mucho deporte, hasta cambiar la alimentación. Entonces quería preguntarles acerca de esto, porque también he leído algunos estudios que vinculan ciertos alimentos con el momento en el que se gatilla la depresión en algunas personas. Sí, en general yo siempre sugiero que hay que tener en cuenta como 3 pilares: el sueño, la alimentación y la actividad física. Sueño importante, porque a veces nos echamos a dormir a la 1 de la mañana, a las 2, nos levantamos a las 5, hacemos siestas, y eso definitivamente influye en nuestro ánimo. Lo otro, la alimentación. Más que decir, no tomes esto y lo otro, yo lo que sugiero es incluir verduras, frutas, proteínas, minerales. ¿Por qué? Porque ahí en la comida, como decimos en la olla, en la vitamina O, está la principal fuente de vitaminas y minerales. Entonces, ahí es donde tenemos que ampliar. Más que decir no, y además porque la restricción lo que normalmente puede generar, si yo digo,
a la gente que me está escuchando, no comas chocolate, no comas harina, no comas carbohidratos. Ok, está bueno tener una dieta balanceada, pero muchas personas también, además de depresión, pueden estar pasando por un cuadro de conducta alimentaria. Entonces, si restringimos, lo más probable es que también agudicemos eso. Entonces, más que sí restringir, incluyamos. Y lo otro, actividad física, sumamente importante, porque cuando nosotros hacemos actividad física, principalmente fuera de casa, está bueno que lo hagamos dentro, pero fuera de casa, lo que hacemos es, de alguna manera, activar en nuestro cuerpo un montón de mecanismos que finalmente nos generan bienestar. Sí, ¿no? porque liberan además hormonas, ¿no? Hormonas de bienestar. Un montón de hormonas y Sí. un montón de neurotransmisores también, Sí. que son más o menos similares a lo que ocurre cuando tomamos antidepresivos ansiolíticos. Sí. ¿Cuál es el primer paso una vez que, por ejemplo, llega un paciente a tu consulta, y tú vas a diseñar una terapia? Porque esto es, me voy a permitir decir algo, ¿no? Porque evidentemente todos conocemos a alguien que haya pasado por depresión y hay personas que dicen, no, pero es que a tal persona le dieron este tipo de terapia, quiere escribir todas las mañanas, hacer todo el mundo copia esto como si funcionara Como para receta. todos. Y yo creo que hay ahí bastante irresponsabilidad, porque cada caso es particular y además es importante que vaya acompañado de un profesional. Sí. Entonces, cuando llega una persona a tu consulta, ¿qué es lo primero que tú revisas? Vamos a reconocer los recursos con los que cuenta el paciente. Eso va a ser súper importante, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito a través de la exploración cómo eras antes, qué cosas te gustaban. Yo sé que ahorita de repente nada se te antoja, no quieres hacer nada y es propio del cuadro, pero antes, ¿qué te gustaba? Y ahí trabajamos con actividades de activación conductual, ¿no? Mandar a hacer al paciente muchas veces actividades, retos conductuales en los que precisamente él era bueno, ¿no? Porque buscamos que tengan estas recompensas Aliento, emocionales, ¿no? este Tener aliento. Pero también voy a adicionar las características de personalidad de mi paciente. Tengo pacientes mucho más extrovertidos, a los que va a ser muchísimo más sencillo la exploración emocional, el hablar de sus emociones, el abrirse. Y hay otros pacientes con muchas mayores dificultades para reconocer. Entonces, tengo que retroceder a hacer un poco el reconocimiento de tus emociones, encontrar qué pasó, que tú reconozcas lo que estás sintiendo en este momento y lo valides y no te culpes. Entonces voy a tener que determinar cuáles son las características de mi paciente, cuáles son los recursos emocionales y psicológicos con los que cuenta mi paciente y evidentemente los recursos ambientales, ¿no? Claro. Mi familia, mi pareja, mis amigos, mi Claro, trabajo. que pueden gatillar también, No es lo mismo ¿no? una persona que no está trabajando, que otra persona que sí está trabajando, que tiene hijos pequeños, otra persona que no tiene hijos. Entonces, todo el contexto se tiene que considerar en el tratamiento. Hay personas que son más propensas a la depresión que otras. O sea, realmente hay un factor genético que pesa. Sí, se ha encontrado que hay un componente genético más que hereditario, así como en otros cuadros como, por ejemplo, nuevamente la diabetes, la presión alta, la resistencia a la insulina. Si yo tengo mi mamá, tengo un familiar de primer grado, por ejemplo, mamá, papá, hermanos, que ha tenido depresión o que le está experimentando, tengo posiblemente más probabilidades de tener también depresión. Pero a ver, una cosa es esta probabilidad y otra cosa es que en verdad yo lo desarrolle. Claro. Si desde pequeño me enseñaron cómo gestionar las emociones, si me permitieron llorar, si por ahí cuando me caí no me dijeron, no, tranquilita, sino, ok, sí, te duele, me imagino, llora, todo eso finalmente va sumando para que esta persona pueda desarrollar o no depresión. O sea, hay un componente genético, sí, pero también, como tú comentas, Stephanie, importa mucho la parte ambiental. Sí, pero y te hacía esta pregunta porque está la depresión gatillada, ¿no? Por una situación, por alguna crisis, alguna pérdida. Pero está también la depresión crónica, la que está diagnosticada en una persona y es como, ustedes me corregirán esto, pero es como cuando te dicen que el alcohólico va a ser alcohólico siempre, incluso cuando dejó de beber, ¿no? La persona que ha sido diagnosticada con depresión crónica va a ser un paciente psiquiátrico, va a ser una persona con depresión crónica siempre. O sea, siempre se tiene que estar vigilando. Claro, aquí en realidad hay dos cosas. Primero, que una persona que ha tenido un cuadro de depresión tiene posiblemente más probabilidades, nuevamente, porcentajes de tener un cuadro en otro momento, más aún si no ha recibido tratamiento. Y lo otro es que, nuevamente, esta persona, como te decía, estos factores ambientales influyen. Hay algo que se llama la depresión endógena. ¿Qué significa eso? Que tal vez no tengo problemas en casa, no tengo problemas con mi pareja, tengo trabajo, me va súper bien en la vida, en el Instagram todo bien, Claro. pero tal vez algo está generando en mí que tengo esta depresión. Y algunos autores, digamos, la diagnostican como depresión endógena, que no hay algún factor como tal estresante, pero me está pasando este cuadro. Y por ahí se ha asociado que esta depresión endógena podría tal vez tener una consecuencia o tal vez
un factor más biológico, más genético, y ahí con mayor razón también conviene usar la parte farmacológica. Es una buena alternativa. Incluso si es niño. Sí, incluso si es niño. Pero en los niños hay que evaluar porque normalmente influye mucho la parte ambiental. En los niños es fundamental. Claro, Stephanie y Mariela, les agradezco un montón que hayan estado. Yo creo que es un tema bastante complejo. Me gustaría decir también que este no es un tutorial, que en realidad la depresión es una de las enfermedades a las que hay que prestarle muchísima atención desde el principio, Totalmente. en el sentido que tienen que ir a buscar a un médico, tienen que ir a buscar un especialista. No hay un ABC para el tratamiento de la depresión. Tampoco se trata de que una persona sea débil y no sea capaz de superarla solo. Todos necesitamos ayuda y cuando estamos atravesando por una situación tan compleja como la depresión es cuando creo es más el esfuerzo que le tenemos que poner como parientes y como pacientes para tratar de atenderla. Por supuesto, con la idea de salir, pero sobre todo ese primer paso de atenderla. Por favor, ¿dónde las encuentran para quienes quieran ubicarlas? Bueno, a mí me pueden encontrar en Centro Psicológico Naya, que es el centro que tengo junto con una socia. Tenemos 2 sedes en San Isidro y en Encantada de Villa, así que ahí nos pueden encontrar a través de redes sociales. Atendemos a niños, adultos y adolescentes. Me encanta, Mariela. A través del Instagram y TikTok como psiquiatra Mariela Linares, atendemos de manera virtual y presencial. Contamos con todo un equipo de psiquiatras para todas las edades, para todas las patologías que necesiten y pronto vamos a estar también de manera presencial. Así que ahí los esperamos. Muchísimas gracias a ustedes, también muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Voy a ser súper feliz y agradecida si es que se suscriben a nuestro canal, si es que activan la campanita para saber cuándo es que ya tenemos estreno de programa, si es que nos buscan, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como Al Día con Karina.oficial y también si es que nos buscan, por supuesto, en YouTube como @tvmosmas.oficial. Les dejo un besote, que tengan un gran día. Chao. Gracias, chicas. Gracias.